Soy el licenciado Johnny Jara, participante de la maestría en Educación a Distancia e-Learning de Caribbean International University de Curazao, Venezuela. Voy a hablar sobre el diseño instruccional para entornos virtuales con enfoque a la teoría ecléctica. Las teorías del aprendizaje es una idea que explica y pronostica cómo el ser humano ha aprendido los conocimientos que han descubierto, elaborado, creado varios investigadores o autores. En estas encontramos varios tipos de teoría del aprendizaje. La teoría del conductismo es una simple asociación de estímulo-respuesta. También se puede definir como la adquisición de nuevas conductas o comportamientos del individuo. El cognitismo básicamente se centra en cómo la mente humana tiene la capacidad de pensar y aprender. Además, es una de las teorías cognitivistas que han aportado mucho en la enseñanza-aprendizaje, contribuyendo a las capacidades esenciales como la atención, la memoria y el razonamiento. El constructivismo. Se desea que el estudiante construya sus propios conocimientos de acuerdo a la información que procesa a través de su alrededor y lo convierte en un nuevo conocimiento. El alumno viene a ser el responsable de su propio aprendizaje, en otras palabras, autoeducación. Ecléctica. Son teorías eclécticas las que están fundamentadas por varias teorías, con conceptos y variables conductistas y cognitivistas. También se puede decir que el aprendizaje humano es una actividad mental individual, donde cada sujeto procesa la información externa. El historiador Diógenes Laercio creó el término eclecticismo, que significa escuela seleccionadora. En campo conceptual, se puede decir también que es una reestructuración de ideas de un determinado aprendizaje que se lo relaciona con ideas previas que se tiene de este contenido. Para lograr este cambio conceptual, será necesario que las personas se sientan insatisfechas de esta idea que tiene sobre el tema que se está tratando y que se involucre para realizar un cambio, para lo cual el individuo que está aprendiendo debe entender el modo que esta nueva concepción va a estructurar sus experiencias anteriores para que éste le sea útil. En el enfoque ecléctica se ramifica 4 partes. Entre estos son el proceso de aprendizaje, el de resultados del aprendizaje, las condiciones del aprendizaje, aplicaciones de la teoría, los procesos del aprendizaje. Encontramos la asimilación de información, que es el tipo de aprendizaje prevalente en el sistema educativo tradicional. El alumno realiza actividades como leer, escuchar, estudiar, mediante las cuales adquiere la información que es asimilada y guardada o depositada en la memoria para su posterior recuperación. El adquirir entendimiento. Al igual que el primer proceso, este también es asimilativo y no constructivo. Se basa en la memoria y también enfrenta el problema de las fugas de lo aprendido. Crear entendimiento. Esta aplicación de este proceso implica construcción activa de parte de los alumnos, es decir, crean su entendimiento. Es una actividad inherentemente creativa y activa, a diferencia del segundo proceso del aprendizaje. Los alumnos no solo deben mirar y escuchar pasivamente la exposición del docente para depositar la información recibida en su mente, sino que deben construir su entendimiento, es decir, hacerlo en un proceso activo.
Desarrollar la capacidad de crear entendimiento. No basta crear entendimiento, sino que esta capacidad debe desarrollarse, ya que no es suficiente tener una buena retención para seguir desarrollando la capacidad de pensar. Las técnicas del pensamiento sistemático, como el paradigma, el método y el lenguaje, no se han desarrollado en la mayoría de la currícula de la educación formal. Desarrollar la capacidad de compartir entendimiento. Este proceso del aprendizaje permite a los estudiantes tener a su disposición el entendimiento de una manera y mediante un proceso que les permita a otros estudiantes recrearlo para ellos mismos de una manera más efectiva. Los resultados de aprendizaje son los que analizan los resultados del aprendizaje del estudiante y están divididas en 6 partes. El grupo de formas básicas del aprendizaje, las destrezas intelectuales, la información verbal, las estrategias cognitivas, las destrezas motrices, las actitudes. Dentro de las formas básicas del aprendizaje vamos a encontrar la exposición, la narración, la mostración, la investigación, descubrimiento, el interrogatorio, la acción-vivencia. Dentro de las destrezas intelectuales, en cambio, encontraremos la humildad intelectual, el interés intelectual, la empatía intelectual, la autonomía intelectual, la integridad intelectual, la perseverancia intelectual, la confianza intelectual y la imparcialidad intelectual. En información verbal, en cambio, vamos a tener la cantidad y distribución del repaso, cantidad de material a aprender, tiempo transcurrido desde el aprendizaje, efecto de la posición serial, semejanza de los elementos y la influencia del significado del material. Las estrategias cognitivas, en cambio, encontramos la exploración de conceptos previos, la presentación de interrogantes, los contrastes entre el lenguaje cotidiano y el lenguaje de la ciencia, la realización de experiencias y la presentación de modelos o nuevos conceptos. Las destrezas motrices, vamos a encontrar locomotrices, no locomotrices y la proyección o recepción. Y por último, las actitudes. Las condiciones de aprendizaje, encontramos la motivación, la concentración, actitud, organización, comprensión y la repetición o el ejercicio o repaso. Y por último, para terminar, las aplicaciones de la teoría. Muchas gracias.